Bueno, en el día de hoy vamos a confeccionar una carta en blanco, una carta Mercator, y la vamos a confeccionar por un método gráfico, y la vamos a confeccionar por un método analítico. Posteriormente vamos a hacer una comprobación midiendo dos rumbos y dos distancias sobre una carta verdadera para ver si el trabajo que hemos hecho estuvo bien realizado. Vamos a trabajar sobre la carta del estrecho de Gibraltar que utilizamos habitualmente para hacer ejercicios. Vamos a tratar de desarrollar esta carta en blanco sobre los límites de las dos longitudes que representan el extremo izquierdo y derecho de la carta del estrecho. La longitud derecha de la carta es 5 grados 10 minutos oeste y la longitud extrema de la carta, la del límite izquierdo, es 6 grados 20 minutos oeste. Bien, es decir, tengo una separación entre meridianos de 70 minutos que me representan en esta latitud 56,4 millas de apartamiento y en esta latitud más baja me representan 56,9 millas de apartamiento. Pero en definitiva, entre este meridiano y este meridiano tengo 70 minutos de longitud que voy a graficar en la carta que desarrolle. ¿Qué escala tendrá esa carta? Bueno, depende del papel que yo disponga para dibujar mi carta. En este caso particular, yo dispongo de un papel que tiene de ancho 175 milímetros y sobre él tengo que realizar mi carta. Veamos qué escala tiene. Si yo tengo que representar en 175 milímetros, que es el ancho que tiene mi papel, en el cual yo voy a dibujar mi carta, si en 175 milímetros tengo que representar 70 minutos de longitud que multiplicados por 1852 me dan metros y que multiplicado por 1000 me dan milímetros, es decir, en la carta en 175 milímetros tengo que representar todos estos milímetros los que resulten de esta multiplicación en el terreno. Por lo tanto, en un milímetro de la carta, ¿cuántos milímetros representaré en el terreno? Es fácil, multiplicamos esto por esto, dividido esto y me da 740.800. Esa será la escala. Es decir, la escala en que yo voy a trabajar es 1/740.800. Un milímetro en la carta me representarán estos milímetros en el terreno. Vayamos a la construcción de la misma. ¿Qué separación tendrán los meridianos? ¿Qué separación tendrán los meridianos? Yo voy a dibujar meridianos de 10 minutos en 10 minutos. Si en 175 milímetros tengo que representar 70 minutos, esto me da que cada minuto lo tengo que representar con 2,5 milímetros. Como yo voy a dibujar meridianos que equidisten uno de otro en 10 minutos, la separación en la carta de cada meridiano va a tener que ser de 25 milímetros. Con lo cual ya tengo la separación entre los meridianos. Entonces los voy a dibujar. Entonces, lo primero que hago, dibujo los meridianos. Yo sé que el meridiano derecho es este, que corresponde a 5 grados 10 minutos oeste. El del extremo izquierdo es este, que corresponde a 6 grados 20 minutos oeste. Cada 25 milímetros levanto un meridiano y tendré 5 grados 20 minutos
30, 40, 50, 6 grados oeste, 6 grados 10, 6 grados 20. Ya tengo confeccionados los meridianos. ¿Cómo trazo los paralelos mediante el método gráfico? Muy bien, fácilmente. Dibujo este segmento que va a tener un ángulo respecto a este paralelo igual a la latitud media sobre la cual estoy trabajando, que en este caso la latitud media es 36 grados. Este ángulo va a valer 36 grados. Este eje va a ir cortando a los respectivos meridianos que acabo de dibujar. En la intersección de este eje con los respectivos meridianos, yo tengo que hacer lo siguiente para tratar de dibujar los paralelos. Hago pie con mi compás en este extremo, tomo el punto de intersección este y lo traslado al meridiano este. Y por acá trazo el paralelo correspondiente. Hago lo mismo con este otro. Me fijo donde intercepta este eje al meridiano y traslado esto a este meridiano. Y por acá trazo este otro paralelo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, como vemos, estoy en condiciones de dibujar la carta entera. Veamos cómo queda. Ya tengo dibujada mi carta respetando los principios de la proyección mercatoriana o de la carta Mercator. He levantado los meridianos y luego, auxiliándome con esta recta, que está separada por un ángulo de 36 grados, que es la latitud media, he confeccionado los paralelos correspondientes. Tomo una regla y mido cuánto mide de alto esta carta, de ancho ya sé cuánto mide 175 milímetros, que era lo que yo tenía para dibujar. A estos 175 milímetros de ancho le corresponden en este dibujo, como vemos, 216 milímetros de alto. Eso lo he medido con una regla, porque estoy confeccionando esta carta mediante un método gráfico. Pero también puedo confeccionar esta carta mediante un método analítico, porque yo sé que en la proyección mercatoriana la distancia que separa un paralelo de otro va creciendo desde el ecuador hacia los polos. Esta separación se va incrementando a medida que nos vamos hacia las latitudes altas. ¿En función de qué se produce este estiramiento de la carta? En función de la secante de la latitud. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar este paralelo, no por un método gráfico, sino por un método analítico, puedo hacerlo de la siguiente forma. Tomo la dimensión de esto, lo multiplico por la secante de la latitud media, que en este caso es 36 grados, la secante es 1 sobre el coseno de 36, y si multiplico entonces lo que mide este segmento por la secante de 36, me tiene que dar este segmento. Y por acá trazo el respectivo paralelo. Hago lo mismo con este otro. Lo que mide este segmento lo multiplico por la secante de 36 y me tiene que dar este valor. Por acá trazo el segundo paralelo y así sucesivamente. Ahora bien, si yo tomo todo lo que mide esta carta acá, que dijimos que son 175 milímetros, y lo multiplico por la secante de 36,
me da el alto de la carta, me da esta dimensión, 216 milímetros. Quiere decir que antes de empezar a confeccionar la carta, yo no solamente voy a saber cuánto me va a ocupar el ancho de la carta, sino que puedo saber cuánto me va a ocupar el alto de la carta. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos dibujar esta carta también haciendo uso de las latitudes aumentadas, que vamos a ver de qué se trata. Veamos qué es la latitud aumentada. Nosotros hemos estudiado y hemos leído que la latitud aumentada es el valor analítico de la latitud en la carta mercatoriana. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder dibujar la carta Mercator se desarrolla un método matemático del cual surge una fórmula que me permite a mí establecer qué valor numérico le corresponde a cada paralelo para poder yo dibujarlo en la carta. Por ejemplo, en este caso particular, bueno, el valor de las latitudes aumentadas se puede sacar mediante una fórmula o mediante tablas en las que se lo puede encontrar sin tener que desarrollar ninguna fórmula. Yo me he ido a las tablas y he visto que para la latitud, que para el paralelo inferior, que son 35 grados 40 minutos norte, se corresponde una latitud aumentada de 2002,79,91. Y para el paralelo superior, que es 36 grados 50 minutos norte, se corresponde esta latitud aumentada, 2366,33. Entre esta latitud y esta latitud hay una separación de 86,42. ¿Cuántos milímetros va a tener esta separación en mi carta? Que es la separación entre el paralelo inferior y el paralelo superior. Depende de la escala en que yo esté trabajando. En la escala que yo estoy trabajando veremos en cuántos milímetros tengo que dibujar estas unidades. Si yo dibujé recién 70 minutos de longitud en 175 milímetros, obviamente 86,42 minutos lo tendré que dibujar en X milímetros. Si multiplico esto por esto y lo divido por esto, me da 216 milímetros. Obviamente, esos 216 milímetros se corresponden tanto con la dimensión que tuvo la carta cuando yo la confeccioné mediante el método gráfico, como con la dimensión que tuvo la carta cuando yo la confeccioné teniendo en cuenta cómo se incrementan las distancias entre los paralelos, es decir, teniendo en cuenta que este crecimiento responde a la función o crece o se estira la carta en función de la secante de la latitud. La carta está bien confeccionada, pero vamos a hacer una comprobación con la carta del estrecho para ver si realmente hemos trabajado bien. Yo creo que sí, pero vamos a corroborarlo. Para lo cual, en esta carta que acabo de confeccionar, tomo dos puntos y voy a trazar el rumbo entre los dos puntos y la distancia para ver si se corresponde estos rumbos y estas distancias en una carta real. Bien, en esta carta que yo acabo de confeccionar quiero navegar de acá hasta acá. Por lo tanto, de este punto de coordenadas 36 grados 10 minutos norte y 5 grados 10 minutos oeste de longitud, me voy a trasladar hasta este otro punto, que tiene coordenadas 36 grados norte y 5 grados 30 minutos oeste de longitud. Si yo tomo un medidor de ángulos, este rumbo me da en mi carta 242 y en la escala en que he trabajado, esta distancia me da 19 millas.
Hago lo mismo con este otro punto, para comprobar si está bien hecha la carta. Voy a fijar un punto acá y otro acá, y voy a medir el rumbo que hay entre este y la distancia. Este punto está en una coordenada 35 grados 50 minutos norte y 5 grados, 5 grados 50 minutos oeste de longitud. Este otro punto tiene como coordenadas 36 grados 10 minutos norte y 6 grados 10 minutos oeste. Tomo un medidor de ángulos y esto me da un rumbo de 3,21 y en mi escala me da una distancia de 26 minutos. Vamos a ver si se corresponde con la carta del estrecho. Hago la primera comprobación. Yo había querido navegar desde este punto hasta este punto. Se corresponden con las mismas coordenadas de la carta. Y evidentemente obtengo los mismos valores. Obtengo en esta carta para un rumbo de 242 para trasladarme desde acá hasta acá. Y una distancia media en esta carta de 19 millas. Con lo cual, el primer punto está corroborado. Vamos a corroborar el segundo. Veamos el segundo punto. Marco este punto, cuyas coordenadas son iguales a la de mi carta en blanco, y este otro punto. Y obtengo exactamente el mismo resultado que en la carta en blanco que yo fabriqué. Para ir de acá a acá, tengo que hacer un rumbo de 3,21, medido en esta carta, y tengo una distancia de 26 millas. Con lo cual, evidentemente hemos trabajado bien. Con lo cual ya no tenemos que tener miedo de que se nos mojen las cartas o de perder las cartas. Ya sabemos confeccionar una carta Mercator para poder trabajar sobre ella con absoluta seguridad y confiabilidad. Espero que haya sido de utilidad.